Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 45 y el responsorio es: un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. La segunda lectura viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo desde luego. El único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo de la fiesta que estamos celebrando este día, que es una fiesta un poco peculiar. Es una fiesta en torno a un edificio que lleva el título de basílica, ¿no? Bueno, ¿qué es una basílica? En su origen del Imperio Romano, una basílica era un edificio grande público. Después, basílica se le llamaba a un edificio grande dentro del cual había una sala rectangular abierta, ¿no? Y esto se le llamaba una basílica, simplemente un lugar público, un lugar grande público. En la iglesia, basílica se le llama a ciertas iglesias que por su antigüedad o por su significado religioso o litúrgico dentro de la iglesia, tiene ciertos privilegios. Uno de los privilegios que una basílica tiene es que reservan el altar para el papa, para el cardenal o algún patriarca. Otro privilegio que tiene una basílica es de que no está bajo la jurisdicción local donde se encuentra, sino que tiene una jurisdicción internacional, o sea que es independiente de la jurisdicción local, digamos bajo un arzobispo. Si se encuentra ahí una basílica, pues esa basílica no está bajo la jurisdicción del arzobispo local, sino del papa. En Roma hay 4 basílicas y de estas 4, la de San Juan de Letrán tiene la primacía. Las 4 son la de Juan Laterano, San Pedro y Santa María Mayor, y la última que se encuentra fuera del lugar histórico de Roma, que se le llama el Trastevere, la de San Pablo. Estas son las 4 basílicas de San Pablo. Ahora, muchos piensan de que la iglesia o la catedral del Papa, que es el obispo de Roma, es la de San Pedro, porque es ahí donde reside desde el siglo XVII, pero no. La catedral del obispo de Roma, que es el Papa, es la de Juan de Letrán. Es una iglesia que fue construida en el siglo IV por el emperador Constantino, pero después fue destruida varias veces, y la que existe actualmente fue construida en el año 1646. Así que esta catedral, que es la iglesia del obispo de Roma, que es el Papa, y que tiene el título de basílica, es la iglesia formalmente de el obispo de Roma, que es el Papa.
Ahora, ¿por qué el nombre de Letrán? Según dice la tradición, una familia de Letrán donó esta tierra al emperador Constantino, quien después la donó a la iglesia para que se construyera la primera iglesia de Letrán. El nombre formal de esta basílica es Basílica del Divino Salvador de San Juan Bautista y San Juan Evangelista en Letrán. Este es el nombre formal de esta basílica. Ahora, ¿por qué celebrar esta fiesta en torno a un edificio, a una basílica? Porque esta basílica representa la unidad de la iglesia bajo la autoridad del Papa. Entonces, al celebrar esta fiesta estamos celebrando, estamos confirmando la unidad de la iglesia bajo la autoridad del Papa. Esto es algo singular que no muchas religiones del mundo tienen, ¿no? Somos como católicos una de las comunidades religiosas más grandes en el mundo, y a pesar de ser tan grande, tan extensa, pues tenemos el gran privilegio de una unidad que es envidiable, ¿no? No todas las religiones tienen este sentido de unidad bajo un solo líder, el Papa. Ahora, muchos piensan de que quizás esto impida a la iglesia que se pueda mover y que pueda responder a los retos que el mundo y la vida nos ofrece, y por ser tan grande pues se mueve muy despacio, ¿no? Pero a la misma vez este sentido de estabilidad bajo un solo líder, el Papa, pues también nos da este sentido de unidad. Y es esto lo que con esta fiesta estamos celebrando: la unidad de la iglesia bajo un solo líder, quien reside en esta catedral, la Basílica del Divino Salvador de San Juan Bautista y San Juan Evangelista en Letrán. Muy bien, con esto ya pasamos a las lecturas. La primera lectura que tenemos hoy viene del profeta Ezequiel, y las tres lecturas de hoy tienen temas de edificios, porque estamos celebrando esta fiesta en torno a un edificio que representa la unidad de la iglesia, ¿no? Así que en la primera lectura de Ezequiel se nos habla de un edificio. ¿Qué edificio es? Es el templo de Jerusalén, de donde mana agua. El profeta Ezequiel tiene una visión, y dentro de esta visión del templo de Jerusalén mana una fuente de agua que corre hacia el oriente, hacia el Golfo de Arabá. Ahora, hemos de pensar, para apreciar esta visión de Ezequiel, que en un ambiente desértico, pues la presencia del agua es una bendición. Y es esto lo que representa esta visión de Ezequiel. No existe tal fuente de aguas que emanen del templo de Jerusalén. Nunca ha existido, pero es una visión simbólica, y es una visión simbólica que el profeta Ezequiel está dando a aquellos que están regresando del exilio y que se sienten pues olvidados, defraudados, cansados, agotados y quizás ya olvidados por Dios. Y por medio de esta visión del profeta Ezequiel les quiera entender que Dios los mantendrá, Dios les volverá a dar la vida, y que esta imagen de agua que emanan del templo de Jerusalén volverá a dar vida, a renovar la vida de este pueblo cansado, agotado, que regresa del exilio, ¿no? Por eso las imágenes de vida, las imágenes de frutos, las imágenes de que todo cuanto toque esta agua promoverá la vida, ¿no? Así que es una bella imagen para un pueblo agotado, cansado, que está de regreso del exilio. En la segunda lectura, Pablo nos habla acerca de otro templo, el templo que somos nosotros, porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo habla a los corintios y le dice que cada uno son el templo
de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y que por tanto hay que respetar, hay que honrar. Con esto Pablo utiliza esta imagen del templo para exhortar a los hermanos de Corinto para que reformen sus vidas. Corinto tenía una mala reputación moralmente, ¿no? Y diciéndoles que son el templo del Espíritu Santo, pues es un llamado para que respeten su fisicalidad, su cuerpo, para que lo honren, ¿no? El sentido de templo para el cuerpo lo tenemos en relación a Jesús, y también lo tenemos en relación a los fieles, a los creyentes, a los santos, como San Pablo los llama, a los santos, aquellos que han vivido el encuentro con Cristo resucitado y que se han dejado transformar por el Espíritu que Dios en Cristo nos ha dado, ¿no? Así que esta imagen del creyente como un templo en el cual habita el Espíritu de Dios es una imagen, yo creo que muy positiva, que nos ayuda a honrar y dignificar nuestro cuerpo, nuestra fisicalidad, ¿no? Porque somos una creación de Dios y que por tanto no tenemos el derecho ni de abusarla ni de destruirla, porque Dios nos ha creado, y también Dios se ha dignado a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recordamos que ya para entonces, cuando Pablo escribe esta carta, el templo de Jerusalén está por ser destruido, o quizás ya fue destruido, y entonces la presencia de Dios pasa de un edificio del templo de Jerusalén ahora a la comunidad del reino, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy presente, Dios nos dice. Y también aquí Pablo, utilizando esta imagen del templo de Dios, que somos el templo de Dios porque habita el Espíritu Santo, entonces también es otra forma de dignificar nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. También a Cristo se le llama templo porque después de que el templo de Jerusalén es destruido, la presencia de Dios pasa de un edificio a la persona de Cristo mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Jesús está presente en la fiesta, una de las fiestas principales de la comunidad judía de aquel entonces, y aún hoy en día la Pascua es una de 6 fiestas principales de la comunidad judía. Y Jesús hace presencia en Jerusalén en esta fiesta. Recordamos que en el Evangelio de Juan Jesús va y viene por lo menos 3 veces, si no más, a Jerusalén, que es muy diferente, por ejemplo, en los otros evangelios, que Jesús va solamente una vez. Particularmente en el Evangelio de Lucas, Jesús como adulto va solamente una vez a Jerusalén para llevar a su fin la misión que Dios Padre le ha encomendado. Pero en el Evangelio de Juan Jesús va y viene por lo menos 3 o más veces, y esta es una de ellas. Y aquí tenemos la escena donde Jesús, al entrar al templo de Jerusalén, se queda escandalizado por lo que ve, la venta de animales, los cambistas, y purifica, hace un lazo de cordeles y expulsa a los que están vendiendo animales, a los cambistas, y les dice que el templo de Dios fue creado para ser una casa de oración, y lo han convertido en un mercado. Ahora, esta escena en Juan ocurre al principio del Evangelio, pero en los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, esta escena la encontramos hacia el final de los evangelios, ¿no? Es una diferencia interesante. Algunos piensan de que quizás Jesús lleva a cabo esta acción de purificación del templo 2 veces, y que por eso Juan
aquí nos narra la primera y los otros evangelios narran la segunda. Es una forma de explicar el por qué Juan lo pone al principio y los otros 3 evangelios lo ponen hacia el final de sus evangelios. Es una teoría que no podemos confirmar. El hecho es que Jesús se encuentra en Jerusalén y esta es la cena en la cual se nos habla también de otro edificio, que es el edificio del templo de Jerusalén, que Jesús con esta acción profética pues está purificándolo. Dice, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué son estos animales que se están vendiendo dentro del templo? Son los animales que se ofrecían en sacrificio. Dentro del templo había un altar donde se llevaban a cabo los sacrificios de animales para la reconciliación del pueblo de Dios con su Dios. Así que la gente que venía y todo hombre tenía la obligación de asistir a esta fiesta principal a Jerusalén, por lo menos una vez o más en sus vidas. Y aquí estas personas que están vendiendo los animales, pues proveían a los animales para el sacrificio que los que venían de fuera tenían que llevar a cabo. Ahora, la gente que venía de lejos, pues para no venir cargando con animales que iban a ofrecer en sacrificio, llegaban al templo, ahí lo compraban y después lo presentaban a los sacerdotes que después degollaban ese animal en ofrenda a Dios sobre el altar. Uno puede imaginarse pues la corriente de sangre que salía del templo con la cantidad de animales que se ofrecían. Aquí menciona bueyes, ovejas y palomas, y según la posibilidad económica de la persona, de la familia, pues eran lo que podían ofrecer. Los que tenían mucho dinero pues ofrecían un buey o varios bueyes, otros ovejas, y lo menos que se podía ofrecer por una persona pues era un par de tórtolas. Recordamos cuando José y María fueron a Jerusalén para presentar al niño Jesús. Lo que ofrecieron ellos fueron un par de tórtolas, y con ese detalle nos damos cuenta de que la Sagrada Familia era una familia pobre, porque ofrecieron lo mínimo que se podía ofrecer por este niño que Dios les había dado. Dice, y los cambistas, ¿qué hacían en el templo? Los cambistas pues cambiaban las monedas del Imperio Romano que no eran aceptadas en el templo, porque las monedas del Imperio Romano llevaban imágenes del emperador, pues, y esto era visto por la comunidad judía como un sacrilegio de que esas monedas que llevaran la imagen del emperador fueran introducidas al templo. Por eso la gente que aportaba alguna donación al templo tenía que cambiar las monedas del Imperio Romano a las monedas que el templo aceptaban, que eran las monedas dentro de la comunidad judía. Y este era el por qué los cambistas estaban ahí presentes para llevar a cabo este cambio de una moneda no aceptada en el templo por una sí aceptada. Ahora, en los otros evangelios, particularmente en el de Marcos, cuando Jesús ve todo esto, este mercado dentro del templo, se queda escandalizado, porque no solamente ve la necesidad, lo cual Jesús acepta la necesidad de la presencia de comprar los animales para ofrecerlos en sacrificio y de cambiar una moneda por otra para donarla al templo. Pero por encima de esto, Jesús veía también el abuso de aquellos que vendían y los cambistas, ¿no?, que se aprovechaban de la gente que venían de lejos, particularmente la gente pobre, ¿no? Y también en los otros evangelios, los otros 3 evangelios sinópticos, esto entra dentro de esta acción profética de Jesús, que está rechazando el abuso que estos vendedores y cambistas
llevan a cabo sobre la gente pobre que viene desde lejos para ofrecer sus sacrificios en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jesús lleva a cabo esta acción profética? Porque estos vendedores y cambistas se habían establecido dentro de la corte más hacia afuera. Nos dicen los comentaristas que el antiguo templo de Jerusalén tenía diferentes cortes. En el centro estaba el altar principal y en torno al altar principal pues había diferentes cortes, hombres, mujeres, y la última corte, la corte más exterior, pues era la corte de los no judíos, aquellos no judíos o paganos que reconocían al Dios de Israel. Y entonces el templo de Jerusalén había creado esta corte para los no judíos que rendían culto al Dios de Israel. Y precisamente esta corte era lo que los vendedores y cambistas habían invadido con el permiso de los líderes y administradores del templo, porque se puede pensar ya de que de que ellos recibían algún porcentaje de sus ventas. Esto lo podemos ver aún hoy en día. Por ejemplo, si tú vas a una peregrinación a Roma, si vas a Lourdes o si vas a Fátima, ¿no? Mientras más cerca estés del lugar del culto, los objetos que se venden son más caros. Y si tú estás casi pisando los límites del lugar sagrado, pues prácticamente eso, si tú compras ahí cualquier objeto, el precio es mucho más alto. Y es muy probable que aquellos que estén más cerca de los límites del lugar sagrado, pues tengan que pagar alguna aportación al lugar en torno al cual ellos venden, ¿no? Pues podemos imaginar que lo mismo está pasando aquí, a que los vendedores y cambistas pues daban cierto porcentaje a los administradores del templo. Y por eso también los administradores, después de que ven a Jesús llevando a cabo esta acción de purificar el templo, vienen y le piden cuentas y le dicen, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto, no? ¿Quién te ha dado la autoridad? ¿Y qué nos puedes manifestar para que nos des un testimonio de dónde proviene tu autoridad, ¿no? Y es aquí donde Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Así que Jesús lleva a cabo esta acción profética de la purificación del templo de Jerusalén para regresarlo a su función original, ¿no? De que sea una casa de oración, porque cuando los cambistas y los vendedores habían invadido la corte de los paganos, la corte de los no judíos, pues prácticamente los habían desplazados, ¿no? Y en Jesús tenemos esta visión del reino de Dios que está abierta para todos los pueblos. Y si el templo de Jerusalén, particularmente la corte de los paganos, la corte de los no judíos, ya había sido reemplazado con estos vendedores y cambistas, pues entonces ya habían convertido esa parte del templo en un mercado. Y en un mercado que abusaba de aquellos más vulnerables, de la gente pobre que venía de lejos y tenía que pasar por estos vendedores y los cambistas que se aprovechaban de ellos, tanto en la compra de los animales como también en el intercambio de una moneda por otra. Así que Jesús lleva a cabo esta acción profética, en la cual también nos representa de que el templo será destruido y que Él, en su resurrección, la presencia de Dios ya no estará dentro de ese templo, sino que después habitará en Él como su cuerpo resucitado y después en la comunidad del reino y también en el individuo, como lo escuchamos
en la segunda lectura de hoy de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en la cual Pablo nos dice que somos el templo del Espíritu Santo y que por tanto hemos de respetar y honrar nuestra fisicalidad, puesto que somos una creación de Dios. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.